Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es llamados, preparados y enviados de lo alto. Parte 3. Buenas noches a todos. Saludos, mi querido Sergio. Muy bien, pues bueno, vamos a iniciar y vamos a darle la bienvenida ya a todos los que se están conectando en Ondas de Vida 1440 de AM y también a los que ya aquí en YouTube y en Facebook están conectados, les mandamos pues un saludo. Vamos a hacer mención de 2 líneas telefónicas que tenemos durante el programa aquí en 1440 y los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Asimismo hay una línea para mensajes de texto y WhatsApp. El número es 272-705-4430. Estamos viendo un tema que se llama llamados, preparados y enviados desde lo alto. Pero antes de iniciar, yo voy a hacer una oración. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti en esta hora. Agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor Padre, con cada uno de los que ya están conectados, sintonizados, Señor, sea por radio, sea por redes sociales, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que han apartado este tiempo, Señor Padre, para recibir, Señor Padre, una palabra, Señor. Bendecimos sus vidas y te bendecimos a ti, que eres el dador de la vida, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y que solamente sea tu Espíritu Santo, Señor, el único que tome de lo tuyo y nos lo dé a conocer, Señor, a cada instante, Padre. Gracias por este tiempo, te honramos y te bendecimos como Señor de todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, amén. 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 Listo. Pues bueno, qué lindo tiempo nos permite el Señor. Saludos a todos, un abrazo y pues les damos la bienvenida. Recuerden que el tema que estamos tratando desde el domingo pasado es llamados, preparados y enviados desde lo alto. Yo creo que uno de los puntos más difíciles que se nos presenta a nosotros como seres humanos es reconocer que hemos sido llamados por el Señor. Es difícil de aceptar por la pobre imagen que el mundo ha creado en cada uno de nosotros. Cuesta trabajo. Es más, si lo pensamos, sí decimos que sí, que está claro, pero invariablemente a la hora de la verdad nos quedamos atrás. Somos llamados, pero somos llamados no para permanecer en la tierra, sino que somos llamados de lo alto para subir al encuentro con el Señor. Podemos volver a repetir y repetir, pero esto tiene que ser una revelación personal. Tiene que ser algo que verdaderamente se convierta, se haga carne en nosotros, quitar todo espíritu de indignidad y decir, bueno, Señor, soy un llamado, aquí estoy, y comenzar a orar con ese énfasis en nuestras oraciones. Reconocer. Tenemos que reconocer que Él nos llama. El día de ayer veíamos por ahí un pasaje que inclusive, Gilberto, ¿tú recuerdas el libro que estabas utilizando ayer allí en Ondas de Vida? Cuando tú participaste, estábamos leyendo de un profeta. Jeremías, ¿Capítulo qué? 17. Jeremías, capítulo 17. El profeta llorón le llaman.
Jeremías. Bueno, recuerdan que yo tomé el versículo 10 de esta porción de la Biblia que tú nos estabas compartiendo y dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Carlos, si nos proyectas, por favor, el libro del profeta Jeremías, del capítulo 17, verso 10. Vale la pena detenernos por un momento. Miren, ayer que estuvimos conectados en Ondas de Vida, nos correspondió tener una hora de enseñanza bíblica sobre la oración y de la oración derivada de esa misma enseñanza. Surgió un versículo al final de todo con el cual cerramos el programa. Vale la pena porque fíjense que si vamos a tratar el tema del llamado, yo creo que este versículo 10 de Jeremías 17 te puede ayudar mucho. Dice: yo, el Señor. Fíjate cómo está escrito en la palabra: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Perdón que lo interrumpa, pastor, pero no se escucha. Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hermano, si tú tomas la palabra del Señor con toda la seriedad que te pide el Espíritu Santo, tienes que reconocer algo. Para empezar, en el verso 10 dice: yo, el Señor. O sea, está la autenticidad de quien está hablando. Yo, el Señor. Sondeo el corazón y examino los pensamientos. O sea, fíjate cómo el Señor en un momento dado tiene acceso a lo más íntimo de tu ser, a lo más íntimo de tu persona. Y como dice: sondeo el corazón y examino los pensamientos. Posiblemente tú en un momento dado, como yo, como muchos de nosotros, que cuando nos llama el Señor nos acercamos para aprender de Él, pero luego que nos llama, entonces como que titubeamos con la veracidad del llamado. Y es ahí donde el diablo aprovecha la oportunidad para sacarlos del camino. Suena increíble que el Señor pueda sondear tu corazón y el mío. Suena increíble que el Señor pueda sondear y examinar los pensamientos tuyos y míos. Uh-huh. Porque el Señor lo sabe todo. Hay un versículo que dice: Señor, tú oyes en lo secreto. Tú, Señor, escuchas en lo secreto. Y tú sabes lo que en secreto se planea, en lo que en secreto se dice y en lo secreto se hace. Entonces, si nosotros vamos a reconocer al Señor en su soberanía y en su señorío, de una o de otra manera, tú y yo fuimos llamados porque el Señor sondeó nuestros corazones y examinó nuestros pensamientos. Él no se equivoca, hermanos. Te explico algo. No importa el lugar que ocupes en una sociedad, el Señor no te va a llamar por el grado de estudios universitarios que tengas. No te va a llamar
por tu estatura física, por tu apariencia física, no te va a llamar por ningún otro mérito. Por ejemplo, soy el primer lugar o fui el mejor estudiante de mi generación. Eso para el Señor lo tienes sin cuidado. Lo importante es que tu corazón fue examinado y tus pensamientos sondeados y examinados. ¿Por qué? Te lo digo. Mira, hermano, déjame rescatar un poquito mi testimonio personal. Cuando yo me preparé para la primera comunión, yo recuerdo que la catequista que me preparó a mí con un grupo de niños, sí me dijo, vas a recibir hoy a Jesucristo. Y antes de que el sacerdote ponga la hostia en tu boca, tú vas a cerrar los ojos y con todo tu corazón le vas a decir al Señor, Señor Jesucristo, entra en mí. Hermano, yo lo creí y yo lo hice. Te lo repito, yo lo creí y yo lo hice. Entonces, en mi corta edad, que yo tenía 10 años, algo me marcó. Pues, ¿cómo no me va a marcar? Si un niño le está diciendo, Jesucristo, yo quiero que entres en mí, entonces es que ese niño estaba dispuesto a recibirlo. Pero ¿sabes una cosa? A los 12 años de edad, yo le dije a Jesucristo, te voy a conocer. Te voy a conocer. Es decir, un niño que está jugando canicas, trompo ahí con todos los niños, que en aquel tiempo ahora ya ni se conocen, realmente que haga un alto del camino y en un momento de éxtasis le diga al Señor, te voy a conocer. Y me acuerdo que le dije, aunque me tenga que meter a un seminario, pero te voy a conocer. Si tú ves este versículo que estamos viendo, del versículo 10, con lo que pasó en mi vida, en ese momento yo fui marcado por el Señor. Pero tú me podrías decir, oye, y en una pequeñísima población del estado de San Luis Potosí, ¿a poco te oyó el Señor? ¿A poco tomó muy en serio lo que tú le dijiste? Pues sí. Por eso lo que pasa es que nuestra mente humana no nos da para entender y comprender que el Señor está presente en todos lados. Pero si además yo le lancé el reto al Señor de niño y le dije, te voy a conocer. Oye, yo estaba tocando a la puerta con el deseo de conocerlo. No solamente creía en él, no solamente creí en que cuando yo le dije entra en mí, él entró en mí, sino que además eso despertó en mí un anhelo de conocerlo. Y cuando tú le dices eso al Señor y verdaderamente te dedicas a conocerlo, te va a abrir la puerta para que lo vayas conociendo día tras día. Nunca acabaremos de conocerlo en esta vida, definitivamente, porque sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. Pero hay algo interesante. Si nosotros pudiéramos ver la proyección de tu vida desde niño, a lo mejor hubo un punto clave en la que dijo Dios, te voy a llamar. Te voy a llamar. Veo tu corazón, examino tus pensamientos, te voy a llamar. Ahora, importante esto para que te vayas clarificando. Una cosa es la oportunidad que me da el Señor y la otra cosa es que yo la acepte. No porque yo le dije al Señor, te voy a conocer. En un momento dado ya tenía yo todo garantizado. No, el Señor escucha, te voy a conocer y me comienza a dar las oportunidades para que yo lo conozca. Pero cada oportunidad que me da el Señor
o a ti, cada oportunidad que el Señor te da, tú tienes que decidir si la aprovechas, si no la aprovechas, si escuchas su voz, si lo obedeces. O sea, el camino está, pero no porque, no porque sondea tu corazón y examina tus pensamientos, las cosas van a ser en automático. No, definitivamente no es así, mi querido. Definitivamente es el inicio de un proceso en el que tú tienes que decir, ¿le entro o no le entro? ¿Voy o no voy? ¿Lo escucho o no? ¿Renuncio a la vida del mundo o no? ¿O sigo por aquí o sigo por allá? ¿O yo voy a ser el autor de mi vida? ¿Hago un caso el llamado, hago a un lado el llamado del Señor y me dedico a vivir según el mundo? Entonces, déjame comentarte algo que vale la pena. Fíjate que hay un énfasis que yo les leí el domingo y que vale la pena rescatar. Yo encontré que hay un llamado. Ante ese llamado hay una aceptación. O un rechazo. También se puede apreciar que hay una constancia. No es, ahorita te sigo, mañana no. Es, te voy a seguir de acuerdo con las oportunidades, te voy a seguir. Claro que en ese seguimiento puede haber tropezones, pero el tropezón es para darte cuenta que tropezaste, párate como los niños, sacúdete el polvo y síguele. Entonces hay un llamado, hay una aceptación o una negación. También hay que ser constantes en el conocimiento del Señor, que esto es lo más difícil, ser constantes. Pero así como llamó a sus discípulos, fíjense que Él les dedicó 3 años y medio, todos los días, a todas horas, con diferentes ejemplos, en diferentes lugares y con hechos diferentes. Esto es muy importante. Por eso el tema que nos da el Señor dice llamados. Ok, sí, yo soy llamado, correcto. Le dijiste que sí, yo le dije que sí, correcto. Sé constante. Sé constante. Cuando nosotros empezamos el domingo a platicar de algunos pasajes sobre el llamamiento, sobre el llamado, acuérdense que partimos de Marcos cuando dice que llamó a los suyos para que subieran a él en una colina, llamados en la tierra para subir a la presencia del Señor en la parte alta. Entonces, si tú no has comprendido que la parte alta es despegarte de la tierra para meterte en otro ámbito que no es la tierra, en donde está el Señor, se tratan los asuntos espirituales. En la tierra se tratan los asuntos terrenales. Entonces, cuando el Señor te llama a una colina arriba de la tierra, entonces tú te tienes que despegar del concepto tierra para entrar en el concepto de Jesucristo. Y el trabajo que empieza a hacer el Señor es mostrarte los principios de su reino, los cuales al compararse con todos los conceptos que en la tierra nos dieron y nos formaron, es ahí donde viene el choque. Y es un choque fuerte, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque si te dice yo voy contigo, tú lo sigues, pero lo vas siguiendo en un nivel arriba de lo terrenal. Esto hasta parece chocante, hermano, pero no, o sea,
necesitamos entender que a eso vino. Y Él lanza una invitación a cada uno de nosotros para preguntarnos, ¿me sigues? Ahora, un punto clave que necesitamos comprender es el siguiente. Cuando Él vino a su pueblo judío vivía totalmente separado de los otros pueblos. El pueblo judío tenía la convicción de que había un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El pueblo judío esperaba a su Mesías, que viniera a rescatarlo. El pueblo judío, desde niño, se enseña el Antiguo Testamento. Un niño bien preparado en el pueblo judío sabía de memoria los libros, algunos libros del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante. Entonces, Él vino a su pueblo. Te lo voy a volver a repetir porque quiero ser muy sencillo. Él vino a los suyos. Sí, Él vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. ¿Cuáles eran las bases del pueblo judío? Número 1, sabían y tenían la convicción de que había un solo Dios. 2, que ese Dios era el creador de los cielos y de la tierra. 3, que el Antiguo Testamento era el libro que los regía y los gobernaba. Cada día. Fíjense, tenían que aprenderse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ellos se regían por las enseñanzas contenidas en la Biblia. Ellos esperaban la llegada de su Mesías, que viene a rescatarlos. Entonces, toda la enseñanza y la cultura alrededor del pueblo judío les daba la oportunidad de solamente aceptar a Jesucristo como su Mesías. Por eso el Señor les menciona siempre los pasajes del Antiguo Testamento a ellos para que lo pudieran identificar conforme al contenido del Antiguo Testamento y el cumplimiento en su persona. Pero ¿qué pasa cuando viene a nosotros? Nosotros ni conocíamos la Biblia, ni teníamos el concepto clave y claro de un solo Dios. Tampoco nosotros, es decir, teníamos la guía y la dirección de nuestros padres, de nuestros antecesores, en una formación bíblica. Hay una gran diferencia, pero una gran diferencia. Entonces, la labor que tenía que hacer el Señor con los discípulos judíos que Él llamó era mostrarse a ellos para que ellos comprendieran que verdaderamente era el Mesías, que había venido por ellos. Y ese Mesías estaba siendo rechazado por los gobernantes religiosos. Pero yo nomás te digo una cosa, de cuántas cosas nos tiene y nos ha tenido que liberar el Señor. Si nos ponemos a pensar en las maldiciones generacionales que pesan sobre nosotros, si nos ponemos a pensar la enseñanza equivocada de cómo es Dios, quién es Dios, etcétera, todo esto que el pueblo judío lo conocía, entonces, hermanos, de verdad que es una labor titánica. Titánica. Nos llama definitivamente a nosotros y nos empieza a compartir y empieza el problemón mental y espiritual. Es que yo pertenezco a otra religión, es que a mí no me enseñaron eso, es que yo no, es que yo tengo miedo, etcétera. Y si te comparas con el pueblo judío, decían, no, ellos venían de una sola religión, la judía, y la judía se regía por la Biblia. Ellos estaban totalmente aparte del resto de los otros pueblos. Es más, en ellos no había ninguna otra influencia cultural
que los separara. En el centro estaba Dios como el Creador, la palabra del Antiguo Testamento, un grupo religioso encargado de enseñarle a los niños para que los niños fueran formados desde niños en lo que era la palabra, y un grupo, una población que esperaba la llegada del Mesías. Cuando nos llamó a nosotros, mira, ni conocías la Biblia, ni te habían preparado conforme a la Biblia, ni estabas esperando al Mesías. Todo el montonal de obstáculos que se encuentra el Señor para poderlos llevar por un solo camino. Por eso cuando esto cuesta mucho, hermanos, cuesta mucho, porque son muchas cosas las que el Señor tiene que limpiar. Por eso cuando nosotros en la palabra vemos llamados, ¿sí? Judíos conocedores de que hay un solo Dios, judíos que verdaderamente sabían el contenido de los primeros 5 libros de la Biblia, que de alguna manera habían sido introducidos en la verdad, preparados, y allí es donde entra lo que aprendemos nosotros, lo que está escrito por los que escribieron los 4 libros que hablan del Evangelio: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y luego los Hechos. ¿Necesitas comprenderlo o necesitamos comprender el trabajo que el Señor ha invertido en nosotros para limpiarnos toda la mugre del mundo, para limpiarnos todo tipo de cultura en el cual tú y yo nacimos, para limpiarnos de todos los conceptos de dioses ajenos, para revelarnos al único y al verdadero. Son elementos que necesitamos entender. Por eso somos verdaderamente muy criticados cuando nos determinamos por la Biblia, ¿no? Y luego lo que escribió el apóstol Pablo, dice, porque la Biblia es útil para enseñar, la Biblia es útil para corregir, la Biblia es útil para reprender. Todo esto entonces se va conjugando y es labor del Espíritu Santo ir quitándonos todo aquello para ubicarnos en el mero centro de lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué me detengo con esto? Porque si lo que te estoy compartiendo te ayuda en un momento dado a quitarte el espíritu de indignidad, aprovéchalo, mi hermano, porque tú estás aquí. Mira, ¿cómo puedes comprobar que es un llamado? Porque cada que te convoca, ahí estás tú. Entonces, Él está sondeando tus corazones y examina tus pensamientos. Cuando te llama, tú dices, aquí estoy. Claro, todo mundo hemos tenido tropiezos, todo mundo hemos tenido desviaciones, pero otra vez, ¡pum!, el Espíritu Santo nos habla y nos mete en el camino. Tú y yo somos convocados. Tú y yo, en la mira del Señor, tiene muchos años que nos está formando. Es decir, acepta que el Señor ha invertido mucho tiempo en ti y en mí. Acepta que desde que le dijiste sí a Jesucristo, no eres el mismo, eres otro. Tus pensamientos han sido transformados, tu vocabulario ha sido transformado, tu manera de pensar, tus preferencias en la vida han sido totalmente transformadas. Tu comportamiento ante los demás es totalmente otro. El apetito que tienes al leer la Biblia, el mundo no lo tiene. Entonces, no, pues sí, son evidencias de que yo he sido llamado.
son evidencias de que el Espíritu Santo pone en mí la convicción de que soy un llamado. Te lo platico porque no importa las patadas y las descalificaciones que recibiste cuando eras niño. No importan las patadas y las descalificaciones que recibes en la juventud. No importan las patadas y las descalificaciones en el mundo ahora que eres una persona mayor. No importa las patadas y la descalificación que en la madurez te impongan o te den. No importa eso. Por eso me llamaba la atención, es que Él examina tu corazón. Él examina tus pensamientos y te dice, me sirves, ven, quiero prepararte. Me gusta tu manera de pensar, me gusta cómo está tu corazón. Acércate a mí para que yo te instruya en los misterios del reino de los cielos. No es a formar una religión, es, mira, a ver si te lo puedo explicar, es meterte en la cultura celestial y sacarte de la cultura terrenal. Quitarte lo terrenal para que la vestidura que te imponga sea la celestial. Vivimos en la tierra, sí, pero ya no pertenecemos a la tierra. No, porque cuando yo le digo sí a Jesucristo, yo tengo que decirle, Señor, me estás llamando, entonces yo renuncio a la vida terrenal. Y esto no quiere decir que te vas a dar una pistola y te mueres. No. Lo que pasa es que estás renunciando a un estilo de vida impartido y comprendido y promovido aquí en la tierra para dar un paso a lo celestial. Y ahora empiezas a ser una persona completamente diferente con la formación que el Señor te está dando en el área espiritual. Para que pueda entrar la formación espiritual, tú tienes que caminar cada día determinado a dejar lo terrenal. Esto soy muy sencillo porque yo quiero que le permitas al Espíritu Santo que eres un llamado. Eres un llamado de Jesucristo y que las enseñanzas que el Señor nos comparte son enseñanzas celestiales que el mundo no comprende, que el mundo rechaza. Este es el punto. En sí, somos seres humanos diferentes a los demás. Totalmente. Totalmente. Nos ven los ojos, nos ven los labios, nos ven el pelo, nos ven las orejas, nos ven el cuerpo, todo. Pero somos celestiales. Nuestro pasaporte, nuestra acta de nacimiento dice ciudadano celestial perteneciente a Jesucristo. Amén. Eso es todo. Por eso el tema que nos daba el Espíritu Santo, llamados, acepta que eres un llamado. 2, preparados, acepta que te estoy preparando y que tengo mucho tiempo, que te dedico, mucho tiempo que te aconsejo, mucho tiempo que te abro el entendimiento espiritual para que comprendas lo que está escrito en la Biblia, con un solo propósito, enviarte al mundo totalmente transformado a compartir con otros la oportunidad que el único y verdadero Dios le ofrece a la humanidad. Es todo. Párale, es así de sencillo. Cuando somos seguidores de Cristo y estamos totalmente unidos a Jesucristo, mis hermanos, en ese momento estamos totalmente apartados del mundo. Sí, tenemos una familia terrenal, pero ante el llamado del Señor nos empieza a integrar en lo que se llama una familia celestial. Por eso,
los que seguimos a Cristo nos llamamos hermanos, así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque somos hijos del mismo Padre y en nosotros mora el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu y ahora tenemos otro enfoque de vida. Esta es la clave. Cuando nosotros vemos que no crecemos espiritualmente, es que hay obstáculos que no le permiten al Señor desarrollarnos por ese impedimento y no pasamos de un cierto nivel. O a veces cuando el Señor dice, pégate el brinco a otra dimensión, nosotros en lugar de pegar el brinco para arriba, pegamos un brinco hacia abajo. Y va de nuevo, y otro llamado, y otro llamado, y otro llamado. La verdad es que cuando el Espíritu Santo logra quitarnos toda la vestidura terrenal religiosa, es cuando de repente pegamos unos brincos muy altos en el desarrollo espiritual, muy altos. Cuesta, sí cuesta. Cuesta. ¿Por qué? Porque el mundo nos jala de los pies y no quiere que vayamos más arriba. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, la vas a empezar de manera diferente a leer porque vas a decir, a ver, estos discípulos fueron llamados por el Señor para encontrarse con Él en lo alto. Perfecto. Nos hizo una invitación. Sí. ¿Qué le dijiste? Que sí lo sigo. Perfecto. Él te lo creyó. Número 3. Tengo que ser preparado en los secretos de lo que es la vida celestial. Perfecto. En ese proceso estamos. En ese proceso también estaban los discípulos. Sin embargo, el Señor les dice, los mandó de 2 en 2. Esta es la labor que tienen que desarrollar. Y luego agarró a sus apóstoles y dijo, esta es la labor que tienen que desarrollar. Vayan y me traen un reporte. Es decir, parte de la preparación fue el envío con instrucciones muy claras y muy precisas. Lo mismo hace con nosotros. Nos dice, Roberto, necesito esto, hazlo. Y cuando tú lo haces, lo estás sirviendo tú a Él. A todo mundo nos encarga algo o nos dice, ¿sabes qué? Levántate y ora por tal persona. Está en problema. Ora por ella. Y no me preguntes por qué te selecciona. De repente te llega. Como ayer. Oren por México. Oramos por México. ¿Desde qué perspectiva, Señor? Yo se las mostraré. Y el Espíritu toma la participación, nos incorpora en el programa y oramos por México según lo que está escrito en la Biblia. No fueron oraciones en un momento dado, es decir, hechas desde la perspectiva de mi alma. Fueron oraciones desde la perspectiva del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo nos mostraba esto. Yo sondeo el corazón y examino los pensamientos. Si nosotros lo tenemos aquí, sondeo el corazón y examino los pensamientos, tenemos por fuerza que sentarnos a meditar. Si sondeó mi corazón y examinó mis pensamientos y me aprueba, es Él el que me convenció. Es Él al que debo buscar. Es Él al que debo escuchar. Es a Él al que yo debo obedecer. Esto cuesta, hermanos, porque se lo estoy dando de una manera muy digerida, pero ya prácticamente el diablo se va a encargar de meter muchísimos obstáculos para que yo no vaya para adelante. Al contrario, aprovecha mi ignorancia
me está molesta y molesta y molesta y molesta, logra sacarme del camino, aunque luego el Señor me regrese al camino, pero los daños que sufrí en la salida del camino, híjole, cómo cuesta limpiarlos. Y son fuertes. Porque aunque no querramos, hay un retroceso en nuestro desarrollo espiritual. Por eso, cuando nosotros vemos que resucita el Señor y se presenta con los suyos, dice, no lo creían, y dice, y los reprendió por su incredulidad. Y eran los llamados por él, ¿eh? Eran los mismos discípulos del Señor. Por eso tenemos que manejar la lectura de la Biblia de una manera sencilla. Yo quiero llevarlos a un punto clave que está en Juan capítulo 17. Por favor, Carlos, Juan capítulo 17, a partir del verso 6. Miren, si tú lo anotas allí en tus apuntes, el capítulo 17 es la oración del Señor por sus discípulos antes de ser llevada a la cruz. Antes, ya era la última oportunidad que tenía el Señor para orar por los suyos. Pero yo lo quiero analizar contigo para que te quede claro cómo es el funcionamiento de Jesucristo como Señor del reino. Mira, en el versículo 6 está orando el Señor a nuestro Padre Dios y le dice, Padre, a los que tú me diste del mundo. Vamos a analizarlo. Padre, a los que tú me diste del mundo. ¿Qué te está diciendo? Te voy a ayudar. ¿Cómo es que tú llegaste a Jesucristo? Si tú clavas tu mirada en el primer renglón de este versículo 6 está la respuesta. Yo llegué a Jesucristo porque nuestro Padre Dios me llevó a Jesucristo. ¿Dónde dice? Padre, a los que me diste del mundo. Entonces, nos toma del mundo el Padre y nos trae a Jesucristo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, tú necesitas entender esto porque como el Señor es el que escudriña los corazones y a cada uno le da conforme a sus obras, que es lo que estábamos leyendo antes ahí de Jeremías, necesitas entender. Entonces, mi Padre Dios me trajo a Jesucristo, ¿sí? Te trajo a Jesucristo, es lo que Jesucristo está declarando aquí en el verso 6 del capítulo 17 de Juan. Padre, a los que me diste del mundo, ahí está. Ahora fíjate cuál es el propósito. Les he revelado quién eres tú. Fíjate cómo en un solo versículo de la oración estamos comprendiendo cómo oraba el Señor. A veces con un versículo nos podríamos quedar meditando hasta que se nos haga carne en el espíritu. Entonces, Dios Padre fue el que me trajo a ti, Señor. Amén. Con base en el primer renglón, la respuesta es sí o no. Sí, amén. ¿Sí o no, Sandra? Sí. Lo dice claro, ¿no? Sí. Jesucristo le está diciendo al Señor, a nuestro Padre Dios, tú me los diste,
Los tomaste del mundo y me los diste a mí. ¿Y sabes qué, Sandra? Justamente a eso vino Jesucristo, a recibir a aquellos que el Padre le daba. Amén. ¿Estamos? Bueno, ahí va. Fíjate, Sandra, lo que dice el segundo renglón. Y yo les he revelado quién eres. A ver, lémelo. Repítelo. ¿Y yo qué? Y yo les he revelado quién eres. Entonces ahora personalízalo a ti. Y a mí Jesucristo me ha revelado quién es el verdadero Dios. Y a mí Jesucristo me ha revelado quién es el verdadero Dios. Entonces, ¿para qué te trajo Dios a Jesucristo? Para revelarme quién es el verdadero Dios. Entonces, cuando se te revela, lo vas conociendo. Sí. Todos los dioses ajenos te estorban. No importa que te hayan instruido en el conocimiento de ellos. Cuando el Espíritu Santo te habla de tal manera que te dice, un momentito, tú, te hablo a ti, tú, fuiste seleccionado por nuestro Padre Dios y te trajo a Jesucristo. Bueno, ¿y para qué me trajo? Te trajo para que Jesucristo te revele quién es el verdadero Dios. Opción, ¿lo creo o no lo creo? Si no lo creo, Sandra, si no lo creo, ahí me quedo. Así es. Y aquí es donde el diablo te aprovecha. Porque a través del pensamiento y a través de ataques de otras personas a quien tú de alguna manera les concedes el respeto, te empiezan a decir, como a mí me dijeron, traidor. Estás traicionando la religión de nuestros padres. Híjole, pues te estremece. Pero pues oye, pues yo nomás quiero conocer a Jesucristo. O sea, sí, pero te estás apartando. Entonces es ahí donde el diablo logra la mayor de sus victorias. Por eso fíjate, Sandra, cuando el Señor empieza a compartir la parábola del sembrador, dice, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre las piedras, parte de la semilla cayó entre zarzas y parte de la semilla cayó en tierra buena. ¿Ves? Porque va a haber diferentes respuestas en el llamado del Señor. Dice, y cuando cae en buena tierra, esa semilla produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto es lo importante. Pero para eso hicimos. O sea, Sandra, ¿de qué manera se nos revela Dios el Creador? Si sin Cristo no hay manera. Claro. No hay manera. Entonces, hay un velo, pero además vamos a pensarlo desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo consigue el Señor que los habitantes del planeta Tierra entiendan, comprendan y reciban la enseñanza de que hay un solo Dios? Alguien se los tiene que decir. ¿Y qué le dijo a su hijo? ¿Vas? Voy. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está, mira, no pasamos del verso 6. ¿Qué más dice? Eran tuyos. Entonces, Sandra, antes de que tú vinieras a Jesucristo, ¿a quién le pertenecías? Al Padre. Al Padre. Pero fíjate que después de eran tuyos, dice, y tú me los diste. Entonces, si tú y yo éramos de Dios Padre y nos trajo a Jesucristo y nos entregó a Él, Ahora somos de Jesucristo. Por eso, Sandra, por eso Jesucristo tiene autoridad en cada uno de nosotros, porque el Padre se la concedió. Así es. Entonces, ¿ya entiendes a qué vino Jesucristo? Sí. Vino a revelar quién es el Padre, vino a recibir los que el Padre le dio
y vino a convertirse en un buen pastor de todos aquellos que recibió. Amén. ¿Lo ves muy difícil? No. Pero ahora fíjate, eran tuyos, tú me los diste, Padre, ellos han obedecido tu palabra. Quiero que me lo vuelvas a leer después de y en voz alta. Ellos han obedecido tu palabra. Ok, tú imagínate si yo no he obedecido la palabra del Señor, si yo estoy incluido en ese párrafo. No, pues no. Pues no, porque estamos incluidos los obedientes. Así es. Pero los que no han obedecido no están ahí incluidos, por mucho que se arrimen ahí. Así es. Entonces va de nuevo, número 1. Nosotros pertenecíamos al mundo. Número 2, el Señor nos entregó a Jesucristo. Número 3, Dios era dueño de nuestras vidas. Número 4, le cedió la potestad a Jesucristo. 10. Y ellos han obedecido la palabra. Mira, cuando dice, ellos han obedecido tu palabra, lo que está diciendo ahí el Señor es, yo les he compartido la palabra, ellos la han creído y ellos la obedecen. Sí. ¿Te vas dando cuenta para qué nos llama el Señor? Sí. Sí. Para obedecer su palabra. Pero antes de obedecer, ¿cuál es? Tú no puedes obedecer lo que no conoces, Sandra. No te la estoy complicando, estoy haciendo que pienses. O sea, ¿cuál es el punto clave? Número 1, me trajo a Jesucristo. ¿Para qué? Pues para compartirme, revelarme quién es el Señor. Ok. Entonces, esta palabra que me comparte Jesucristo, ¿es verdad? Sí, es verdad. Entonces, ya me la comparte. Número 1. Número 2, ¿lo creo o no lo creo? Bueno, sí lo creo. Número 3, me interesa aprender. Número 4, la obedezco. ¿Ves cómo es un proceso? Uh-huh. Si yo te digo a ti, no, pues Sandra, escribe. Ok, sí, Sandra escribe, pero vete para atrás. ¿Qué tuvo que hacer Sandra para poder escribir? ¿No le llegó como rayo? No. Tuvo que ir a la escuela, tuvo que aprender de un maestro, tuvo que aprender a escribir y ahora ya escribe. Fíjate el paso. Exactamente lo mismo que el Espíritu Santo nos está mostrando. ¿Éramos de Dios Padre? Sí. ¿Por derecho de creación? Sí. Entonces, ¿qué vio en nosotros? Escudriñó nuestros corazones, analizó nuestros pensamientos, vio que nosotros éramos buenos candidatos para ser sus hijos, nos tomó, nos trajo a Jesucristo para que Jesucristo nos revelara quién es el único y el verdadero Dios, a quien obedezco, a Jesucristo que te comparte la palabra y porque el Padre te dio con él. ¿Por qué le dices a Jesucristo mi Señor? Pues porque ahora Él me gobierna y Claro. Porque Sandra fue entregada por Dios Padre a Jesucristo. Y te entregó a Jesucristo, le dio la autoridad para hacer gobierno sobre Sandra. Y le dio autoridad del Padre para hacer gobierno sobre Roberto. Y le dio autoridad del Padre para hacer gobierno sobre Nancy, sobre Gilberto, sobre Carlos, sobre José Luis, sobre Sergio, etc. Por eso necesitamos meternos en la base para que a partir de la base vayamos dando pasos firmes con una convicción plena de que la Biblia es útil para enseñarnos. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en Un Plan de Rescate para la Familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.